Y es momento de entrevista en BTV Noticias y le damos la bienvenida a nuestros estudios al consultor colombiano, conferencista además en temas vinculados a la gestión pública, proyectos urbanos integrales y culturales, asesor de varios gobiernos y organizaciones y proyectos en Latinoamérica, Jorge Melguizo. Buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Rosario, encantado pues, de estar acá y de haber vuelto a Uruguay, un país que me gusta mucho, que vengo hace 17 años a este país y me encanta volver. Muchos temas interesantes porque además estás participando aquí en Montevideo del Festival Internacional de Innovación Social. Sí. Precisamente sobre ese punto, has participado de transformaciones muy trascendentes a nivel social y cultural en Medellín, Colombia, tu país. ¿Qué experiencias se pueden compartir con respecto a lo que has vivido aquí en Uruguay? Sí, yo creo que parte de los logros que hemos tenido en Medellín, logros urbanos, sociales, educativos y culturales en los últimos 25 años, se basan en que nuestra idea innovadora es el desafío colectivo. Suena fácil, es asumir que ese fracaso colectivo que éramos como ciudad, una ciudad con una alta corrupción, ciudad con altísima violencia, ciudad con narcotráfico, ciudad con todos los problemas, le opusimos un desafío colectivo, es decir, un trabajo integrado de gobiernos, sociedad civil, ONGs, organizaciones comunitarias, iglesias de todo tipo, universidades públicas y privadas y empresariado. Cuando convertimos a Medellín en ese laboratorio urbano, social, educativo y cultural colectivo, empezamos a encontrar soluciones. Y hay una segunda, digamos, clave que uno comparte por estos lados, y es que esto solo se resuelve teniendo muy claros los problemas. Podemos estar en desacuerdo en las soluciones, pero tenemos que al menos ponernos de acuerdo en cuál es el problema al que le vamos a hacer frente. No siempre el problema es el que identificamos, como si te duele la cabeza y te vas a un acupunturista, te ponen las agujas en los dedos de los pies o en la espalda. Hay que poner la aguja no donde duele, sino donde se origina el dolor. Así son los problemas. ¿Qué está originando el problema? Por ejemplo, la inseguridad, la que nos toca a todos. La inseguridad no es un problema de policía. La inseguridad es un problema de falta de oportunidades. La inseguridad es un asunto que hay que atacar fundamentalmente con una altísima inversión social, con una altísima inversión educativa y con una altísima inversión cultural. Mejorando policía, mejorando cámaras de vigilancia, todo eso logramos resultados, pero si no invertimos en lo estructural, educación, proyectos sociales y cultura, ninguna propuesta frente a la violencia será efectiva. A propósito de esto que mencionás, por último, la inseguridad, tú vinculas mucho la inseguridad, la seguridad con la convivencia. Sí. Se está dando aquí en nuestro país últimamente y lamentablemente que hechos que tienen que ver con políticas que están aplicadas a la seguridad, políticas que se aplican para combatir el crimen precisamente, tienen efecto a nivel de espacios públicos, pero lamentablemente estamos viviendo situaciones de violencia intrafamiliar, con vecinos, con pequeñas comunidades que se ven involucradas en hechos que lamentablemente son impactantes. Claro. ¿A qué obedece? ¿Las políticas fallan? Yo creo que hay dos situaciones que son complementarias. Una, no hay que olvidar que Uruguay sigue siendo, junto con Costa Rica, el país con mayor seguridad en toda Latinoamérica. Es decir, y de lejos de muchos de nuestros países. Nosotros triplicamos en Medellín la tasa de muerte violenta por homicidio que tiene hoy todo Uruguay, o sea, solo en Medellín. Y estamos en la gloria, decimos en Medellín. Ustedes tienen una tasa de inseguridad que ha ido creciendo, pero que está muy lejos de las peores situaciones de Latinoamérica. Cambia la tendencia. Claro, pero tienen una situación que llama la atención. Siendo uno de los países más seguros, es uno de los países donde mayor percepción de inseguridad hay, o donde hay una alta percepción de inseguridad. Entonces uno dice, esas son dos situaciones como que no son compatibles. Vos debes tener una percepción de inseguridad cuando la situación es muy insegura. Aquí no hay tanta inseguridad, pero hay una alta percepción de inseguridad. Y segundo bloque, hay que hacer políticas coercitivas, hay que hacer políticas de justicia, hay que poder detener a los delincuentes, en fin, pero ese es un pedacito del problema. Un asunto de violencia intrafamiliar vos no lo resolvés fácilmente con políticas coercitivas, vos tenés que resolverlo cambiando generacionalmente nuestra cultura. ¿Por qué en los países donde hay una mayor clase media, donde hay una mayor equidad, donde hay una mayor generación de oportunidades, los problemas de violencia cotidiana
que sufrimos en Latinoamérica no se presentan tanto. ¿Por qué Latinoamérica es el continente del mundo con mayor tasa de homicidios? Mucho más que África, mucho más que Asia, muchísimo más que Europa. O sea, triplicamos la tasa de muerte violenta por homicidio. Se presentan otro tipo de circunstancias. Creo que nos hace falta trabajar en esos aspectos estructurales como sociedad. Nos hace falta todavía construirnos como sociedad. Y ahí es que nos hace falta también temerle o tomar más cuidado con el conocido que con el desconocido. Pero eso también, Rosario, puede sonar a que hay que empezar a desconfiar. Y yo creo que parte de lo que nosotros tenemos que construir es una sociedad con confianza. Es decir, uno se pone a ver y las cifras siempre se pueden presentar de manera positiva o negativa. Una cifra que te dice que hoy en Uruguay hay un 8% de pobreza, uno dice, pero ¿de dónde vienen? De un 40% de pobreza. Y en muy pocos años han bajado al 8%. ¿Qué hay que seguir haciendo para que esa cifra se consolide y baje y siga bajando? O las cifras de alfabetización que ustedes tienen, que son ejemplares en Latinoamérica. Yo siempre digo que Uruguay es un país raro, porque ustedes parecen como por fuera del contexto de los grandes problemas, sobre todo además teniendo dos vecinos tan complejos, Brasil y Argentina, donde cualquiera de las cifras de las que hablemos revientan hacia arriba. O me decían en una conferencia de las del FIS, del Festival de Innovación Social, me decían, no, pero eso usted no nos puede comparar con otros. Claro, cada uno se compara consigo mismo. Pero también yo le respondí de una manera, haciendo un chiste, dije, cuando a mi esposa le preguntan cómo está tu marido, dice, ¿comparado con quién? Es decir, siempre hay que tener en cuenta en qué barrio estás. Uno de los conferencistas, Alejandro Ferreira, contó su historia personal en el FIS, de cómo nace en Rivera, en un barrio pobrísimo, en un tugurio, en una casa de madera, en fin, y hoy es un emprendedor exitosísimo de diseño de software, en fin, pero en su barrio muchos de sus vecinos, sus primos incluso, hoy están en la cárcel. Entonces dice, claro, es la situación, vos estás en un barrio, tenés que tener en cuenta qué está pasando en ese barrio. Uruguay hace parte de un barrio donde hay narcotráfico, es decir, de Latinoamérica, donde hay narcotráfico, donde hay problemas de delincuencia. Aquí mismo se han venido a esconder muchos de los narcotraficantes que están huyendo de otras latitudes, colombianos entre ellos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, hay una globalización de esos problemas. Hacerle frente con inteligencia y con inversiones estructurales y no con reacciones apasionadas. La gente, cuando hay una situación dolorosa, yo escuchaba la noticia hace un momento de ustedes de la niña de 9 años, dolorosísima. Sí. Ese es un resultado de una psicopatía, de un personaje, y tristemente la víctima, esta niña de 9 años, es un hecho dolorosísimo. Eso se resuelve judicialmente, es el único caso, este muchacho va a la cárcel. ¿Cómo hacemos para que ese tipo de casos no se repitan? Claro, desconfiando del vecino, tal vez no, desconfiando del familiar, tal vez no, tal vez generando una sociedad donde toda la sociedad confíe en los demás y se proteja, porque aquí también no solo falla la red, aquí no solo falló el asesino, sino que tal vez falló la red de apoyo o la red de vecindad de esa niña que no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Jorge, uno de los ejes que mencionabas hace instantes es el narcotráfico. Uruguay tiene una ley vigente de legalización de la venta de marihuana. ¿Qué opinión te merece este proyecto? ¿Te parece positivo? Sí, totalmente positiva. Aquí en Uruguay, lo he dicho ya varias veces, me parece positiva. Dije en su momento que tal vez Uruguay era de los pocos países que podía servir de laboratorio para una medida de estas. Recuerdo también al presidente José Mujica, cuando lo anunció, un periodista le preguntó aquí en Uruguay, presidente, ¿usted está seguro que esto va a funcionar? Y dijo, no, yo no estoy seguro que esto vaya a funcionar. Estoy seguro que esto hay que hacerlo. Lo que no podemos seguir haciendo es lo que toda la vida ha fracasado. Tenemos que buscar otras fórmulas. Y el periodista le repreguntó, oiga, presidente, si usted no está seguro que esto va a funcionar, ¿qué pasa si fracasa? Y el presidente le dijo, hombre, si fracasa, echamos para atrás, sin dramatismos. Y me parece una buena respuesta pública, porque muchas veces la ciudadanía espera de los gobernantes la infalibilidad. Y estas son medidas que hay que experimentar. Es una buena herramienta para combatir el narcotráfico. Claro, entonces. La lucha contra las drogas solo ha dejado muertes y horrores en México, en Colombia y en otros países. Nunca oís hablar, Rosario, nunca oís hablar de un capo del narcotráfico de Estados Unidos. No, ni vos ni yo, que somos periodistas, sabríamos mencionar el nombre de un capo del narcotráfico. Y mira que yo vivo en Colombia y lo he buscado. No hay resulta que ahora los capos del narcotráfico, los que manejan un gran negocio mundial, son mexicanos y colombianos. Eso no es cierto. Los capos del narcotráfico en Estados Unidos están en Wall Street y están en las multinacionales.
Desde ahí se maneja el negocio de las armas, se maneja el negocio de los precursores químicos, se maneja el negocio del dinero, que son los tres grandes negocios rentables detrás de la ilegalidad de las drogas. Legalizar las drogas o regular su venta y consumo, como pasa en Uruguay, no es la solución, pero es parte de la solución.